Y entiendo que este centro sigue las Chatham House Rules y que por lo tanto me voy a poder expresar con libertad, y que añado de cualquier manera la aclaración que lo que voy a decir lo digo en términos eminentemente personales que no comprometen en ninguna manera ni la opinión de la presidencia del Banco Central ni mucho menos de su directorio. China en el G20, China y Argentina en el G20. Yo creo que primero tendríamos que mínimamente hacer un repaso acerca de cuáles los orígenes de este nuevo G20. G20, como todos ustedes saben, existía desde el año 98, después de las discusiones. Cada vez que hay una crisis hay discusiones sobre cómo reformar lo que en aquella época se llamaba la arquitectura financiera internacional, un término que cayó un poco en desuso. Y después de varios intentos, el grupo del hotel aquel de Washington, Willard y cosas por el estilo, quedó en este grupo del G20, que se siguió reuniendo durante todos estos años a nivel de, como máximo, ministros de economía o finanzas, discutiendo una serie de términos, de cuestiones que se consideraban, o muchas veces se consideran técnicas, no eran tan técnicas, y como muchos de ustedes quizás sabrán, tuvimos como Argentina un conflicto en una reunión del G20 en el año 2005, porque el G20 en ese nivel se propuso adoptar un código de conducta sobre las relaciones entre deudores y acreedores, en la cual quedaba muy claro que se castigaba fuertemente la iniciativa que había tomado la Argentina en su reestructuración de su deuda externa. El ministro de Economía de aquella época insistió, y creo que es una cosa que ojalá se siguiera haciendo, que el G20 formalmente funciona por consenso, y que por lo tanto si algún miembro del G20 no está de acuerdo con alguna de las cosas que se discuten allí, esa cosa no puede ser parte de un pronunciamiento colectivo del G20. Tal fue la falta de seguridad desde ese punto de vista que el ministro no concurrió a esa reunión que existió en Berlín, y ese código de conducta no fue aprobado formalmente. Trascendió, se divulgó, pero no fue aprobado por el G20. En la medida que el G20 puede aprobar cosas, que también es otra de las cosas extrañas con las cuales nos encontramos. O sea, nos encontramos con un lugar que es más un lugar de debate en principio que un lugar de aprobación de cosas. No es un organismo que puede imponer cosas sobre el resto del mundo, pero ustedes saben que por lo menos en la cuestión financiera, por ejemplo, se ha difundido un poco esto. Tenemos los foros de Basilea, que de vuelta a los que concurrían normalmente y siguen concurriendo básicamente funcionarios de segunda línea o tercera línea de nuestros bancos centrales, a veces del Ministerio de Finanzas también, y sin embargo las cosas que ahí se han discutido y aprobado pasan a convertirse en una especie de tratado internacional en la cual todos los países tienen que cumplir. Es una situación bastante curiosa que me imagino que para ustedes, expertos en relaciones internacionales, esta cuestión entre instituciones formales como es el Fondo Monetario, que tiene un tratado al cual 185 o 186 ahí Montenegro creo que agregó algún miembro más, países han adherido, ratificado el tratado, y hay un tratado que sí, todos los países que hemos adherido tendríamos que cumplir. En cambio, por otro lado, proliferan estos foros, bueno, el cual el más notable durante mucho tiempo fue el G7, que surgió de la crisis del petróleo del principio de los 70. Entonces teníamos este viejo G20 que se seguía reuniendo, seguía discutiendo qué temas fiscales, qué temas monetarios,
en gran medida, cosa que continúa bajo la tutoría o la influencia muy importante de los dos organismos de Bretton Woods, pero sobre todo del Fondo Monetario Internacional. Viene la crisis y ahí el presidente de Francia, Sarkozy, si ustedes recuerdan, tomó la iniciativa de ir a entrevistar al que era todavía presidente de Estados Unidos, al señor Bush, y lo convenció de que el G20 se debía reunir a nivel de jefe de gobierno y de Estado. O sea, se dio un escalón en el cual apareció este nuevo G20, que es un G20 que tiene esta instancia, por así decirla, más política, de más relevancia. En eso el señor Sarkozy evidentemente jugó una carta política interna muy importante para él, pero también hizo honor a lo que todos sabemos que es un cierto papel que siempre ha tenido Francia en cuestiones de política internacional y en particular en cuestiones del multilateralismo económico. Esto, por supuesto, fue desatado por la crisis y la primera reunión fue ahí en Pittsburgh, al calor o al frío, según se la quiera ver, de la crisis de la banca Lehman. Ahora, ¿por qué G20? Y no G7, G8 y en particular no G9, porque lo que se podría haber intentado hacer es decir, bueno, al G7, el G8, al cual se había ido añadiendo de alguna manera por venga Rusia, se podría haber añadido también a China, con la cual evidentemente había una serie de problemas que rodeaban la cuestión de la crisis, con muchos debates acerca cuál es el papel que tuvieron los desequilibrios globales en cuenta corriente en la crisis. Hay muchos, entre los cuales estoy yo, que creemos que no. Sí, el tipo de cambio del yuan está subvaluado y eso genera parte de esos desequilibrios. Había una serie de cuestiones que, dada la importancia de la economía china, podría haber llevado, digamos, a añadir al G7, que en realidad en parte creo que todos podríamos coincidir que estaba languideciendo, digamos, se había convertido más en una rutina que en una verdadera fuente de decisiones. Bueno, yo creo que, esta es mi opinión eminentemente personal, que lo que calibraron algunos de los grandes países es que mantener un diálogo G7 versus China, uso la palabra justamente versus China, muy de alguna manera impulsado la animosidad versus por Estados Unidos, con su gran déficit, que en gran medida se lo asignaban al superávit chino, aunque por cierto otros dos países al menos tienen superávit de una importancia enorme, como son Alemania y Japón. No es que el déficit de Estados Unidos esté armado a partir solamente del déficit chino, ni que quizá del superávit chino, ni que quizá eso sea la consecuencia del déficit de Estados Unidos. Pero de cualquier manera, mi interpretación, y ahí caben interpretaciones para cada uno, es que lo que se decidió es como armar un foro en el cual estuviera China, pero estuviera rodeada de otros pares, de países en vías de desarrollo, y donde entonces no hubiera una confrontación o el potencial de una confrontación desnuda, digamos, G7 versus China. Veamos si armamos un foro donde participan otros países en vía de desarrollo, y bueno, ahí estaba disponible esta estructura del G20 que se había mantenido, que había tenido sus discusiones,
discusiones, como decíamos, a nivel de ministros, de presidentes de bancos centrales, en algunos casos. Ahí estaba disponible y ahí apareció entonces el G20, aunque durante un par de años hubo varias discusiones. Para nosotros de particular interés se habló de un G14, si ustedes recuerdan, en la cumbre del Áquila de G7, G8, se invitó a algunos países, pero no todos los países subdesarrollados que están en el G20. El señor Selig, el presidente del Banco Mundial, lo dijo muy abiertamente que habría que crear una especie de G14 o una cosa por el estilo, en el cual la Argentina quedaba claramente afuera. Pero hubo una ratificación por parte del gobierno de Estados Unidos muy fuerte al final del año 2009, si no me acuerdo mal, en el cual dijo el G7 se terminó y ahora el foro, no sé qué palabra empleó el presidente de Estados Unidos, pero el lugar para discutir estos problemas de la economía mundial es el G20. Francia, en su presidencia, que está llegando a su fin, después de esta reunión ahora en los próximos días en Cannes, es al que un poco resucitó el G7. Pero ahí Estados Unidos claramente se jugó por legitimar el G20 como el lugar para discutirlo. Y yo creo que mi interpretación es altamente discutible, pero es una posible de por qué se convirtió al G20 en esto. De ahí que el papel de China es un papel en el cual está justamente rodeado de estos otros países en desarrollo, cosa que puede haber sido vista como una manera de acompañar una política de influir sobre algunas decisiones del gobierno chino sobre la forma de conducir los asuntos externos e internos de China, pero por otro lado China se encuentra en una situación en la cual puede intentar buscar algunas alianzas entre algunos de los otros países. Para ver cuál es el papel de China, además, yo no puedo dejar de referirme a algunos de los problemas que yo veo en el G20. Primero, el obvio, es un grupo ad hoc, inventado en estas circunstancias y de esta manera que hemos tratado de describir, que tiene una representatividad infinitamente discutible, digamos. O sea, ha habido muchas discusiones sobre esto, había casi en paralelo las discusiones en Naciones Unidas de armar un grupo de otro tipo, se vuelve a hablar algunas veces de darle una estructura de sillas como la del Fondo Monetario al G20, o sea que los países que sí están en el G20 de cualquier manera representen cada uno de ellos a todo un grupo de países. Ahí hay realmente un problema. El otro es el problema de todos los foros en los cuales no hay una secretaría. Y lo que ha terminado ocurriendo es que la secretaría del G20 es el Fondo Monetario Internacional. Y esto se ha ido fortaleciendo con el tiempo, porque los dos primeros encuentros, el del 2008 de Pittsburgh y el de Londres en abril del 2009, todavía el terror frente a la crisis y segundo, la iniciativa política tenía una gran fuerza y todavía entonces el papel de una secretaría donde intervino particularmente para la reunión en Gran Bretaña con justamente la presidencia británica y la influencia de Gordon Brown, el primer ministro, tuvo un impacto importante en cómo se impulsó el G20 en ese momento. Pero a partir de allí
disminuido el pánico, no la crisis, el pánico frente a la crisis, el nivel de participación política empezó a diluirse en una proliferación, además como ocurrió también con el G7, en una proliferación de temas y de grupos de trabajo que se ocupan de las más diversas cosas. Entonces, los que hemos vivido esto, vivimos el tema que todas las semanas hay un grupo de trabajo que además, como todo esto ha ocurrido en el contexto de la aparición en el escenario mundial del Oriente en general, no solo de China, muchos ocurren en países todavía más alejados que algunos países que hasta hace poco eran y siguen siendo en gran medida los países centrales. Entonces, hay realmente un problema muy difícil de gobierno del G20, de impulsar iniciativas dentro del G20, donde finalmente las visiones previas a la crisis rápidamente retornan. Ahora, ¿y en qué ha terminado redundando? Y de vuelta, esto es una opinión eminentemente personal. La esperanza, que no desaparece totalmente, es que el G20 realmente es una oportunidad para que algunos países en desarrollo participen de un foro donde se discuten los grandes temas económicos mundiales y algunos otros que no son exclusivamente económicos. De hecho, lo que ha terminado ocurriendo es que los países en desarrollo que participan del G20 han pasado a ser adherentes a decisiones del G7. Y esto se ha dicho explícitamente en las reuniones del G20, en el sentido que los países en desarrollo que participan del G20 tienen que dar el buen ejemplo y comportarse de acuerdo a toda esta normativa, ¿no?, que se va generando en el G20 y en el trabajo, por ejemplo, del Comité de Basilea, del Financial Stability Board, en el cual ahora participan todos los países del G20, y poco a poco lo que está ocurriendo es, habiéndose los países en desarrollo liberados de la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional, y yo no estoy en contra del Fondo Monetario Internacional y de que haya un intento de manejo mundial, si esto fuera bajo formas de participación más equitativas, ¿no es cierto? Las economías en desarrollo han pasado a ser más del 50% del PBI mundial y sin embargo no tienen más del 50% del poder de voto del Fondo Monetario Internacional. Digo, un organismo mundial que intente introducir algo de gobierno de la economía mundial no es una cosa con la cual yo en principio esté en desacuerdo, pero todos sabemos de las enormes fallas que ha tenido el fondo, que el mismo fondo lo ha reconocido. Por ejemplo, hay un documento relativamente reciente del año pasado de por qué el fondo fracasó totalmente en predecir la crisis. No se fue sorprendido, digamos, por la crisis. Pero entonces lo que ha terminado ocurriendo es que los países en desarrollo haber acumulado reservas, muchos de ellos tener superávit en cuenta corriente y no necesitar recurrir al Fondo Monetario Internacional, habiéndose liberado de esa condicionalidad que en gran medida el mismo fondo ha reconocido que tenía sus limitaciones y hay todo un proceso de rediscusión dentro del mismo fondo. En realidad lo que está pasando es que la condicionalidad del fondo ha sido reemplazada por el peer pressure del G20. El peer pressure del G20 significa que para la mayor parte de los países en desarrollo el G20 se ha convertido en un pacto de adhesión, digamos, en el cual
se participa, se discute, pero realmente las decisiones se terminan tomando por los países del G7. Quizá no todos incluso, sino por algún grupo, donde la presidencia tiene bastante importancia. La presidencia inglesa tuvo mucha importancia, en este momento la presidencia francesa tiene mucha importancia, en el medio hubo presidencia coreana, y muchos imaginamos que quizá, siendo un país en desarrollo, y fue anunciado así, que se introduciría un poco la temática de los países en desarrollo. Sin embargo, esto en gran medida no fue así. Entonces, en medio de esto está China y está la Argentina. La impresión que yo tengo, la impresión así en vivo, como se ha dicho, yo mientras estuve en el directorio del Banco Central hasta hace poco más de un año, participé muy activamente de los trabajos del G20. La participación de China explícita es una participación muy poco activa. Y mi interpretación de esto es doble, además interpretación en la cual yo incorporo la experiencia mía de estar en China y haber participado de debates. Recién hablaba con no sé quién acá, le decía que a mí una de las cosas que me impresiona de China es que un extranjero puede acceder a debates en los cuales participan miembros del Comité Central del Partido, miembros funcionarios del gobierno, profesores eminentes de las universidades chinas sobre temas importantes. Hay grandes dilemas en la economía china y se discuten delante de personas como yo o otros colegas que veníamos mitad del medio académico y mitad de algunas responsabilidades oficiales. Yo creo que esta es una de las razones, digamos, o sea, no hay una política definida de China en varios de los aspectos que son de interés del G20. ¿Qué se hace con el sistema de monedas internacionales? Bueno, se ha hablado de ir más hacia el TEC y ha habido un pronunciamiento chino desde ese punto de vista, pero hubo un pronunciamiento y después el asunto quedó completamente en segundo lugar, por ejemplo, por decir algo. Yo tengo la impresión que de parte del gobierno chino, y en algunos casos muy específicos yo lo he visto, es que China se siente muy segura de que una cosa que se discute colectivamente en alguna reunión del G20, con la cual no están ellos muy de acuerdo, antes de que llegue a un texto definitivo que aprueben los jefes de gobierno, bilateralmente China acuerda con algunos de los países más influyentes que entonces ese texto cambia. Esto ocurrió, por ejemplo, yo lo viví en esas reuniones que son interminables hasta las 5 o 6 de la mañana de preparación de comunicados con un tema sobre el cambio climático. Los chinos no querían saber nada, que el G20 se metiera en el tema del cambio climático. Se insistió muchísimo, había como 3 o 4 párrafos diferentes, y finalmente de repente al día siguiente en la reunión a nivel más alto el tema desapareció y sencillamente apareció una frase, esto era antes de la cumbre de Copenhague, diciendo que veían con buenos ojos la reunión de la cumbre de Copenhague. Entonces ahí se ve cómo, digamos, China tiene vehículos, digamos, de llegar y cambiar algunas cosas que puede decidir, adoptar, yo diría más bien, el G20. El otro problema es la sensación de poder que tiene China, que no es 100% así, en el sentido que, bueno, el G20 adopte decisiones varias, que diga de repente algo sobre qué tiene que hacer China. En general se ha evitado diplomáticamente referirse a ningún país en singular, y esto fue un tema muy importante en muchas discusiones en el G20, que las redacciones hicieron referencia a temas, a zonas del mundo, cosas así, pero nunca
referencia a un país individual. Yo creo que ellos se sienten muy seguros que finalmente ellos van a seguir haciendo lo que ellos decidan que tienen que hacer y que es mejor para ellos, y que no lo que decida, adopte el G20 es de menor importancia. Sin embargo, tratan de conseguir de repente no quedar aislados, de que no se produzca ahora un China versus G19, digamos. Y de esto hubo algunos casos explícitos en los cuales, por ejemplo, hubo algún diálogo, aparte de los diálogos durante las reuniones, hubo algunos movimientos diplomáticos formales en los cuales China nos pidió, por ejemplo, a Argentina, los apoyáramos en el tema del tipo de cambio. Porque además, y ahí vengo ya más a China y Argentina para terminar, en los informes del Fondo Monetario, algunos presentados en algunas reuniones del G20, aparecíamos China y Argentina. Éramos dos países en desarrollo con superávit, con un superávit significativo. Entonces el Fondo Monetario insistía que estos países, y esto es una propuesta que se llevaba al G20, que estos países tenían que hacer expansión interna, que los países deficitarios externamente no podían darse el lujo de expandir su demanda interna porque iban a entrar en todavía más déficit externo. Que en cambio los países superavitarios tenían que ayudar a la recuperación económica mundial haciendo expansión de su demanda interna. Y ahí, ¡pum!, nos colocaron a Argentina junto con China. Esto generó entonces alguna posibilidad de conversación particularmente entre los dos. Creo que hay muchas oportunidades desde este punto de vista. Más allá de Argentina-China, pero donde China evidentemente juega un papel muy importante como el país de mayor peso económico entre los países en desarrollo que participan del G20, creo que una gran falla, yo lo he dicho en muchísimos años y lo repito acá, una gran falla de varios de los países en desarrollo en el G20 es no haber trabajado más la relación con los otros países en desarrollo en el G20 y llevar a las reuniones del G20 posiciones comunes sobre algunos temas de interés que no tienen por qué ser cañonazos, no, pero sí estamos de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, el Fondo Monetario, y eso ha sido llevado al G20, ha atacado la acumulación de reservas. Y nosotros seguimos insistiendo que la acumulación de reservas es el único seguro que realmente tenemos frente a crisis mundiales. Y esto ya ocurrió y ya fue útil en muchos países, no solamente en el nuestro, y obviamente lo es para China, donde ahora paradójicamente China y algunos otros, quizás países superavitarios, para terminar ayudando a los países de Europa, lo que es un evento realmente copernicano. Efectivamente. Yo creo que allí hay un campo de trabajo muy grande y creo, desgraciadamente, no suficientemente aprovechado. La posibilidad de conversación con China y alrededor de conversaciones con China, obviamente con nuestro vecino Brasil, que tiene posiciones parecidas, pero no siempre, porque el gobierno de Brasil a veces se ha expresado con mucha dureza con respecto al gobierno chino, con respecto a la invasión de productos chinos o cosas por el estilo. Lo que no, de mi parte, de vuelta, repito, una opinión personal, no creo que haya sido muy acertado. Yo creo que tenemos que buscar, dentro de algunas diferencias, todos los países en desarrollo, o un grupo importante de países en desarrollo que tenemos problemas comunes, tener una presencia, elaborar posiciones y tener una presencia que evite esto que yo le he llamado que el G20 se ha convertido en un pacto de adhesión. Ahora, cada vez más nos vemos obligados
por estar en el G20, a cumplir con una serie de cosas que no tienen ningún sentido. No puedo entrar en detalles por no extenderme demasiado y porque quizás sería entrar ya en algunas cosas que no son para discutir tanto públicamente, aún en este ámbito reducido. Pero hay muchas cosas que son completamente arbitrarias en términos, por ejemplo, de las regulaciones financieras, que realmente no tienen mayor sentido y que sin embargo nos ponen a varios de los países del G20 en desarrollo en un rinconcito. Creo que más allá de esto, además de algunos temas específicos referidos a la crisis y cómo finalmente salir de esta crisis, Paolo Schioppa, desgraciadamente muerto hace poco, eminente economista italiano, dio ante la Asamblea del Banco de Saldos Internacionales de Basilea hace un par de años una hermosísima conferencia, la cual le llama la crisis del 2007-2000XX. Y yo creo mucho en esa posición, ¿no es cierto? La crisis sigue, en muchos momentos se hizo los green shoots, las exit strategies, ya a mediados del 2009 estábamos saliendo de la crisis. Evidentemente es un tema mucho más profundo y que además que tiene raíces que serían materia de otra discusión, tiene raíces que van quizá hasta 30 y 40 años atrás. Más allá de estos temas específicos, creo que hay un gran trabajo para hacer de vuelta, aprovechando este foro del G20, en insistir en algunos cambios en la estructura de gobierno de la economía mundial. Estructuras del Fondo Monetario, estructuras del sistema financiero. Por decir eso una sola cosa, lo del fondo es mucho más conocido. En toda la discusión de los comités de Basilea, no hay prácticamente una referencia a problemas de corrientes financieras internacionales, corrientes financieras a través de la frontera. Hay algunas cosas sobre los grandes bancos internacionales, los problemas que ocasionan los grandes bancos internacionales cuando tienen dificultades, la necesidad de coordinación entre los países en donde esos grandes bancos operan, pero cosas sobre las corrientes de capital, sobre la necesidad de moderar los enormes vaivenes especulativos en el mundo, no hay absolutamente nada de esto en todo lo que se ha ido construyendo de nuevas o mejoradas regulaciones para el sistema financiero. Hay muchas de estas cosas para hacer, en las cuales tenemos razones para poder trabajar con China, no solo con China, pero un diálogo Argentina-China, pero además un diálogo Argentina-China como parte de un diálogo entre varios países en desarrollo que estamos participando del G20, para evitar que se convierta en esto, se convierta en un sello en el cual van nuestros presidentes a una reunión, firman un comunicado y después esto se convierte en una especie de tratado internacional. Es una cosa muy curiosa. A mí me lo echaron en cara, les termino con una anécdota. En el comunicado de abril de Londres, por ejemplo, se dijo que todos los países debían encaminarse rápidamente a cumplir con las reglas de Basilea II, en las cuales en ese momento había prácticamente un consenso que yo lo comparto totalmente, pero que parte de los orígenes de la crisis estaban justamente en algunos aspectos de las reglas de Basilea II, lo que sonaba absolutamente estrambótico entonces, que se dijera hay que acelerar la aplicación de Basilea II. Yo planteé esto en una reunión a nivel de deputies. La silla inglesa me dijo, pero ¿cómo? Su presidente firmó esto en Londres. Entonces yo tuve que recurrir a una argucia, que fue decir, discúlpeme, el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina dice que el Banco Central no puede recibir instrucciones del Poder Ejecutivo. Nosotros somos un Banco Central independiente, o usted está en contra del Banco Central independiente. No, gracias.